Shalom. Bienvenidos a este estudio. La pregunta que vamos a tocar hoy es ¿Jesús Dios? Pero va a ser un estudio limitado solamente a un versículo, 2 capítulo 5, verso 19, porque los testigos de Jehová, basados en su traducción, dicen que Jesús en este versículo no es llamado Dios. Así que vamos a comenzar, vamos a la Biblia de los Testigos de Jehová. Estamos online en la página de los Testigos de Jehová, jwo.org. Entonces queremos ver qué es lo que ellos nos dicen al respecto. Ahora vamos a ver dos versiones de la traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras, que es la Biblia de los Testigos de Jehová. La primera va a ser la edición de 1987 y también vamos a ver la edición del 2019. Aparentemente hicieron una revisión. Am, Todavía no se sabe quiénes son los que están realizando esas traducciones. Sabemos de que la traducción del 1987 no fue una verdadera traducción de los idiomas originales, simplemente fue una traducción de su versión en inglés, The New World Translation of the Holy Scriptures. Entonces, la vertieron simplemente como la traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras, pero una vez más, ellos no poseían, por lo menos en ese tiempo, eruditos de arameo, griego y hebreo que pudieran traducir la Biblia de los idiomas originales al español. Bueno, vamos a la versión de 1987 y esto es lo que dice esta versión. En el verso 19, a saber que Dios, mediante Cristo, estaba reconciliando consigo mismo a un mundo, no imputándoles sus ofensas, y nos ha encomendado la palabra de la reconciliación. Entonces, note la traducción de ellos, que Dios, mediante Cristo, estaba reconciliando consigo mismo a un mundo. Um, entonces, es esta palabra mediante que nos llama la atención, ¿verdad? Porque um, cuando decimos Dios mediante alguien, entonces ya no es ese alguien, ¿ok? Entonces quiero ver qué tanta diferencia hay entre esa versión. Vamos a ver la versión del 2019. Es decir, dice que Dios mediante Cristo, otra vez, entonces es Dios mediante Cristo, estaba reconciliando al mundo consigo mismo. Ya lo hicieron definitivo, la versión del 87 decía a un mundo, ahora es al mundo consigo mismo, sin tomar en cuenta sus ofensas, nos confió a nosotros el mensaje de la reconciliación. Y ellos van a arguir y van a citar algunos eruditos liberales que están de acuerdo tal vez con su traducción, pero quiero que veamos qué es lo que dice la Biblia Reina Valera. Esa es la edición de 1960. La diferencia es bastante obvia, ¿verdad? Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo. Entonces, Dios estaba en Cristo. Note la palabra estaba, ya nos está hablando de una morada más que simplemente de un agente, sino que Dios estaba. Y esta otra palabra es sumamente interesante para mí. Um, en Cristo, en Cristo. Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo. Bueno, entonces, ¿qué dice el original? Va a decir muchos, pero vamos a primero comparar lo que dicen algunas versiones. En 2 Corintios 5:19, obviamente la Reina Valera, Dios estaba en Cristo. Um, Luego tenemos la Biblia de las Américas, a saber que Dios estaba en Cristo. Luego tenemos la Nueva Biblia de las Américas, es decir, que Dios estaba en Cristo. La Nueva Traducción Viviente, pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo. Las partes que están rayadas, en este caso estamos haciendo una comparación con lo que dice la Reina Valera. Podemos quitar esa comparación
para que simplemente nos muestre qué es lo que dice. Pero cuando ponemos la comparación, nos ayuda a ver qué cosas no, um, qué cosas dice la Reina Valera 60 que no están incluidas en las demás. Pero bueno, continuamos entonces. La nueva versión internacional, esto es que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo. Como que no lo hacen tan claro en la nueva versión internacional. Ah, la siguiente, porque sin tomar en cuenta los pecados de la humanidad, Dios hizo la paz con el mundo por medio de Cristo. Entonces, esta por medio de Cristo está como que un poquito más al estilo de la traducción del Nuevo Mundo. La Reina Valera 1909, Dios estaba en Cristo. La Reina Valera actualizada, Dios estaba en Cristo. La Biblia del Oso, la traducción original de Casiodoro de Reina, Dios estaba en Cristo. Entonces, la gran mayoría de las Biblias, excepto la nueva versión internacional, donde no está muy claro, en Cristo Dios estaba. Y esta versión que es, creo que la versión popular o algo así, la palabra, que es más una paráfrasis donde ponen ahí a por medio de Cristo. Entonces, hace una distinción bastante clara entre Dios y Cristo. Regresemos a ver esto en la versión de los Testigos de Jehová, es decir, que Dios mediante Cristo estaba reconciliando al mundo consigo mismo. Entonces, ¿es esto correcto? Dios mediante Cristo, la versión del 87 decía Dios mediante Cristo. Bueno, vamos al griego. Aquí tenemos el griego de este versículo y la parte porque Dios estaba en Cristo. Esta va a ser la frase Dios estaba en Cristo y es bastante literal la traducción Reina Valera. Dios, Theos, esta es una E larga y esta es una E corta, Theos en Cristo. Dios estaba en, y esta en acá puede ser dentro de también, es una buena traducción. Dios estaba en Cristo o Dios estaba dentro de Cristo, reconciliando consigo al mundo. Entonces, note cómo la Reina Valera, una vez más, hace una traducción bastante fiel, porque precisamente eso es lo que dice el original. Y literalmente ese es el orden de las palabras en el original. Dios estaba en Cristo. Ese estaba puede también ser traducido moraba en Cristo. Entonces, lo que nos está diciendo la palabra del Señor es de que Dios mismo vino morando dentro de Cristo. ¿Para qué? Para reconciliar consigo al mundo. Entonces está reconciliando consigo, singular. Dios reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Entonces, cuando nosotros vamos al griego y vemos hos, hoti, theos en Cristo, es una traducción bastante literal, una vez más, como decíamos, y por ende, esta traducción de los testigos de Jehová, que Dios mediante Cristo, no es posible sostenerla a partir del idioma original. Es completamente cambiado el significado y notamos que en griego hay dos palabras, ¿verdad? Theos, Dios, Cristo, Cristo, pero entre Dios y Cristo hay dos palabras. En, del verbo ser o estar, el tiempo pasado, de estaba, se traduce en como en nuestra palabra en, o dentro de. Entonces Dios estaba en Cristo. ¿De dónde sacaron mediante? Esta palabra no está en el original. Entonces, cuando ellos nos dicen, no, eso es lo que quiere decir el original. Y con frecuencia los testigos de Jehová van a decir que ellos están empleando una traducción bastante
literal. No, en este caso no es literal. De hecho, esta palabra no está en el original, no debería estar acá. Y porque cambiaron dos palabras, en estaba en por la palabra mediante, nos demuestra que tienen una agenda teológica, una agenda sectaria. No quieren que Cristo sea Dios. Y hay lugares como Juan 1:1 donde ellos no pueden escaparse del hecho de que la Biblia utiliza la palabra Dios para referirse a Cristo. Y entonces ellos van a decir, no, es que es un Dios, no es verdaderamente Dios. Estamos buscando en su propia Biblia, Juan capítulo 1, verso 1. En el principio, dicen ellos, la palabra existía, la palabra estaba con Dios y la palabra era un Dios. Note eso. No era Dios, era un Dios. Y hacen esto, añaden la palabra un, que no está en el griego también. Y tal vez en otra ocasión podemos mostrarles el griego de Juan 1:1. Pero es una agenda teológica. Lo hacen a propósito, simplemente porque no quieren creer que Jesucristo es Dios mismo. Lo sentimos, nuestros amigos testigos de Jehová. La gran mayoría de eruditos, académicos, traductores de la Biblia simplemente traducen esa frase literalmente, así como la Reina Valera, revisión 60. Esa es la manera correcta de traducirlo. ¿Por qué cambiaron dos palabras que significan estaba en por la palabra mediante? Deshonestidad teológica. Bueno, soy el hermano Jorge Medina, deseándoles shalom.